Ah, bien, bien, bien. Acá se puede escuchar. Bueno. Un poquito de agua. No, está bien. Gracias, Agus. Gracias. Gracias a todos ustedes por invitarme. Para mí es un honor. Hay gente muy querida. De esas que nos llevan el corazón. Y de que tiene grandes recuerdos, momentos vividos. Así que bueno, para mí es un honor compartir con ustedes que son una comunidad para hablar un poquito de esto, para recordar a nosotros mismos dos cosas, que siempre estar frente a un enfermo o acompañando a un enfermo es una gracia. ¿Por qué es una gracia? Primero porque Jesús va con nosotros y segundo porque Él quiere que hagamos esa experiencia. Y nosotros a veces no tenemos dimensión del potencial que tenemos para hacer eso. No tenemos idea. Y a veces el recorrer y el caminar vamos descubriendo una vocación que hasta a veces en nosotros estaba como oculta y como insospechada. Sin embargo, es algo que estaba preparado para nosotros. Yo siempre, como decíamos recién, Jesús es el centro de nuestra vida y es el centro también de la vida del enfermo. Si hay algo que era Jesús es la salud. Por eso a mí me encanta esta oración. Si quieren la rezamos, es cortita. Vamos a decirle a este Jesús que es el que nos conduce, ¿no? El que nos da la luz en este camino de acompañar a los enfermos. Vamos a rezarla despacito, bien, con el corazón. Señor, tú eres la salud. Tú viniste para la vida, para ofrecernos nuevas posibilidades y abrirnos nuevos horizontes. Señor, tú eres ancha de nuestro corazón y das alas a nuestra libertad. Tú sanas nuestras heridas internas y nos invitas a ser dueños de nosotros mismos y servidores de los demás. Tú nos ayudas a vivir sanamente las experiencias dolorosas de la vida y a crecer desde la pequeñez. Gracias, Señor, porque has compartido nuestra vida y amándonos hasta el final, nos has revelado que solo el amor sana y salva. Amén. Y esta es una gran verdad, ¿no? El amor es el que sana y es el que salva. Y hay mucha gente que nos puede contar mucho de esto, de pequeños gestos, de pequeñas acciones que podemos tener y sin embargo para el corazón son enormes, no son pequeños. Yo le voy a decir a Paulina que nos cuente un poquito de eso. Yo estuve internada. Vení, Paulina, vení, no te hagas. Contales. Que bueno, Jesús me ayudó mucho porque estuve internada en Buenos Aires con una enfermedad y me ayudó a sanarme. Y me ayudó a sanarme un montón. Y gracias a él estoy acá. ¿Y quiénes te ayudaron a vivir? Mis papás y los doctores y los médicos. ¿Y quiénes me ayudaron más? ¿A quiénes esperabas vos? Que iban 2 veces de la semana. Mi padre Martín, él me ayudó mucho. Él está en la parroquia también, San Isidro de la Yo le digo voluntaria, no sé cómo se llama. Voluntaria, sí, el equipo pastoral. Sí. Que iban 2 o 3 veces por semana y bueno, ella la esperaba, ella la conocía y ella me cantita, rezaba. ¿Y te alegraron por eso? Sí. Y también con la comunidad allá, sí.
Ahora vamos a volver a tomar con los compañeros. Muy bien, Y ya tomó allá la comunión. muy bien. Tal vez le ofreció, tenía una catequista, le daba catequista. Como un refuerzo. Claro, ¿Bien? porque ella dijo que ahora, Muy bien. justo por un momento que ella había retrocedido su problema, y ella dijo que, bueno, de esta manera iba a tener a Jesús adentro, o sea, tomando la comunión, y que le iba a ayudar a salir de esa comunión. ¿Cierto? Tomemos mucho gente nosotros. Todo claro. ¿Cierto? Muy bien, gracias. El sufrimiento, la muerte es un tema tabú en la sociedad y en la cultura actual. Pero no es solamente en la cultura actual, lo que fue siempre. ¿Por qué? Porque para el ser humano el sufrimiento y la muerte no tienen sentido. Y tampoco queremos encontrarle el sentido. Por eso que acompañar a los enfermos, acompañar a alguien que está enfermo, que está pasando por un momento que a veces es bisagra en su vida, es fundamentalmente un encuentro humano. Un encuentro de corazón a corazón. Ese encuentro que para nosotros es muchas veces una incógnita enorme y un gran desafío. ¿Por qué es un gran desafío? Porque a veces uno no sabe cómo actuar, no sabe qué decir, no sabe cómo conducirse frente a la familia, no sabe qué decirle al enfermo. Estos 3 momentos del acompañamiento son 3 momentos que se dan frente a una biografía, frente a una vida. La enfermedad se instala en la vida. Esa vida que es nuestra, que es el que la sufre, y es la que hace un camino, un proceso y un recorrido en esa persona. Y para nosotros es un desafío, porque ese proceso y ese recorrido muchas veces lo hacemos nosotros con ellos. Y muchas cosas de ese panorama y de ese camino son indescifrables. Uno a veces se pregunta, ¿qué represento yo en mi visita? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cómo me sentirán? ¿Qué significará? Hay 3 momentos fundamentales del acompañamiento donde nosotros representamos algo. El primer momento es un momento fundamentalmente, como cualquier encuentro humano, de cercanía, de escucha y de diálogo. Por algo Dios nos dio 2 oídos y una sola lengua. Con eso algo nos quiso decir. Lo que nos quiere decir es que hay que escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Tiene que aprender uno a escuchar? Sí, un montón. Mucho. Después ya vamos a ver por qué. ¿Puede existir el diálogo? Sí. A veces no. ¿Se puede instalar un silencio que a veces dice muchas cosas? Sí. Nosotros somos medio enemigos de ese silencio porque siempre tratamos en la vida diaria nosotros de llenar los silencios. Los silencios nos molestan. Sin embargo, en el silencio podemos llorar juntos, podemos agarrar una mano, podemos besar o simplemente hacernos compañía. El segundo momento, esto no es rígido, ni es que en todos los enfermos se va a dar así. Es un itinerario, un objetivo que tenemos a recorrer en la cercanía de un enfermo que visitamos.
Esto a veces no se cumple porque las visitas son cortas. ¿Qué es lo que atenta contra esto? Por ejemplo, un abuelo en un hogar que no nos entiende, que está desubicado en tiempo y espacio, que no sabe mucho lo que queremos decir, qué es lo que estamos haciendo ahí. Por eso que esto es simplemente un esquema con intenciones y objetivos que en cierta manera son rígidos. Hay un segundo momento donde esa cercanía se hace objetivo en lo que es la dimensión espiritual, con la palabra de Dios y con la oración. ¿Siempre se va a dar? No. ¿Por qué? Porque la visita al enfermo es fundamentalmente un encuentro humano, donde lo fundamental por el Espíritu Santo es la amistad. ¿Por qué no es lo fundamental? Y hay que descansar en esa idea. Porque Dios tiene caminos insospechados. Y a veces nosotros cuando visitamos los enfermos pensamos que las cosas dependen de nosotros, de nuestro accionar o de cómo vayamos a hacer las cosas. Y este es el momento que para nosotros se cumple el encuentro con Jesús, sacramentado con la oración de los enfermos y con los sacramentos propios del enfermo. Esta es una idea clave. El Espíritu Santo dispone al enfermo a la recepción del sacramento por la palabra y por la fe. ¿Pero esto tiene alguna condición? Sí. Es muy importante que el enfermo sepa lo que va a recibir. Que realmente, para ese momento que le toca vivir, ese sacramento no solamente renueve el corazón, sino que sea realmente sanador. ¿Qué quiere decir eso? Hay una preparación, hay un camino para recorrer. El camino empieza con el amor, con el diálogo o haciéndonos compañía. En el silencio o acompañando esa biografía que se hizo presente para que nosotros la pudiéramos acompañar. Todo enfermo está siempre a la espera de alguien. Por más que alguien pueda haber escuchado más de una vez, yo una vez. ¿Por qué? Porque esta espera del enfermo es una espera que a veces no tiene nombre, pero que el enfermo se lo va poniendo de a poquito. ¿Qué funciones cumplimos nosotros como agentes pastorales? Estas funciones son simbólicas, pero sin embargo son muy reales en la visita. ¿Por qué una función simbólica? Porque hay algo que nos define. Nosotros tenemos una identidad en la comunidad parroquial y como agentes pastorales de la salud. Nos identifican con una realidad. Nos identifica con cosas bien concretas. Representamos, somos testigos de determinados valores. Para algunos llevaremos a Dios, para otros nos identificarán con la Iglesia. Algunos será una alegría porque la comunidad está cerca. Para otros representaremos la fe que aún está muy madura y que en la enfermedad no logra ver ni logra sentir. Para muchos seremos el reencuentro con el perdón, con la paciencia, con la comprensión. Y en algunos momentos, con la oración para hacerla juntos. Representamos algo. Nuestra presencia tiene un símbolo. Y esto únicamente lo da Dios, lo da Jesús.
una función consoladora? Sí. ¿Que a veces eso es difícil? Sí. Pero eso depende mucho de la habilidad que tengamos nosotros para sintonizar con la historia y esa biografía que nos está extendiendo la cama. Esto es bien real cuando Dios le dice a Moisés que se tiene que descalzar porque está pisando suelo sagrado. Y esa es la biografía del enfermo. De forma empática, vamos instaurando una relación de amistad. Uno tiene que estar muy confiado en esto, porque esto se aprende. Esto no nos va a salir por las primeras visitas, y a veces ni siquiera es espontáneo en uno. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos todo esto con nuestra personalidad. Muchas veces juzgamos la situación o juzgamos algunas actitudes del enfermo, de la familia, y no nos permite a nosotros llevar esto a cabo y hacerlo bien concreto. Ser empáticos. ¿Por qué? Porque hay una lucha interior en nosotros también. Por eso cuando uno quiere ser agente pastoral, tiene que prepararse. La formación es algo básico, es algo muy importante. Porque nos cuenta cosas, sí, pero también me da conceptos y me da herramientas. Aprendemos a tener una respuesta amorosa con lo que es vulnerable y con lo que es frágil. Y también acomodamos a un silencio que en nosotros vamos entendiendo cómo es, por qué es y lo vamos comprendiendo. A veces tenemos la sensación cuando salimos de casa a visitar a los enfermos, sobre todo cuando la religiosidad va con nosotros como primer objetivo, que si ese objetivo no se cumple, si el enfermo no rezó con nosotros, no tomó la comunión, no estuvo permeable para poder recibir la idea de confesarse, de recibir la unción, nos parece que hay algo que no se completó, parece que la historia no cerró. Sin embargo, es muy importante recordar que desde que salimos de casa, Jesús va con nosotros. Dios va con nosotros. Y Dios también está en esta cama donde está este enfermo. No importa si el sacramento se hace concreto, porque eso también tenemos nosotros con humildad y con una cierta docilidad, ponerlo en manos de Dios, porque todo esto que produce y se produce y se recrea en ese corazón no es nuestro. Nosotros somos instrumentos, y ustedes lo saben bien, pero hacemos posible, pero es de Dios, no. Hay una función espiritual que a veces dentro de la confusión que siente el enfermo y dentro del sufrimiento, el sufrimiento nos crea mucha confusión existencial, confusión en la fe. Hay preguntas que se dan en el enfermo que tratan de comprender la propia relación con Dios. Pero ¿qué relación tiene con su existencia, con lo que ha pasado en su vida y con el presente que le toca vivir? Y sobre todo, ¿cómo se ubica él? ¿Cuál es el papel de él en todo lo que le está sucediendo? Es acá donde las preguntas existenciales empiezan a aparecer. Y eso es algo que uno lo aprende a leer. Y aprende a dialogar con eso. Con preguntas sencillas. Para irlo llevando a que él se encuentre con eso. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que sentís? ¿Estás mejor que ayer?
¿Qué quisieras hacer que ahora no podés? ¿A quién quisieras ver? ¿Quién te gustaría que te cuide, que esté preferentemente al lado tuyo en este momento? ¿A quién tenés que perdonar? ¿A quién te gustaría abrazar? Fíjense que eso no tiene nada que ver con el tratamiento, no tiene nada que ver con su situación externa, sino que un poco nuestra compañía está para que él empiece a mirar su interior y esa realidad que le toca vivir. El sufrimiento crea muchos problemas. Y esto es un poco algunas ideas de lo que se plantea en el interior del enfermo. Dios en general comprende el estado de ánimo, tanto el nuestro como el de él. Pero es común que el sufrimiento ponga en crisis la dimensión espiritual. Que yo esté enojado con Dios, no solamente yo, la familia también. Esta crisis forma también parte de cosas que son búsquedas, pero que no se consiguen hacerlas concretas. El beneficio del silencio. Dios está en el silencio. El silencio a veces es nuestro aliado. ¿Por qué? Porque Dios está en el silencio. Y el silencio forma parte de nuestra relación con Él. El sufrimiento también despierta esto, que es un poco el análisis de la vida que tuve, de cosas que no completé en mi biografía, de las cosas que tenía que haber amado, los valores que tuve, atrás de qué cosas corrí. A veces nos toca esclarecer la fe, pero eso es algo muy lento. Es algo que también forma parte de ese encuentro humano de corazón a corazón. Y a veces hay que descubrirla juntos. A veces la podemos obtener, como dice acá, cuando está presente. Y la podemos ir despertando de a poquito. Pero nos tenemos que acostumbrar que el sufrimiento, la enfermedad, sobre todo si es de mal pronóstico, por lo que no entendemos, ponga en crisis la fe y nuestra relación con Dios. Y eso tiene que tener de parte nuestra muchísima paciencia. ¿Y saben qué? Hay que pedírselo a Dios. Porque eso no sale de nosotros. Si nosotros lo podemos brindar a un enfermo, no es nuestro. A lo mejor empezamos a comprender algunas situaciones y la podemos sobrellevar. Pero sanar eso y sostenerlo es de Dios. Por eso hay que rezar mucho cuando somos agentes de salud. Porque es muy importante que nosotros también tengamos sostén. Tenemos una función facilitadora, o sea, ¿qué facilitamos? La relación del enfermo con su interior, con su vida, la reparación de algunas cosas, la reconciliación, el perdón. No hablamos del enfermo solamente del tratamiento. A veces somos muy importantes para llevarlos a tomar decisiones que no sabe y a nosotros nos ha confiado cosas y hay decisiones que puede tomar con nosotros, por ejemplo, qué tratamiento va a ser y qué no. Ahí hay que tener mucho cuidado porque nosotros desde el punto de vista médico no podemos aconsejar que es conveniente o no. Lo podemos acompañar en la decisión, en la esperanza, en el comprender. A veces en el arriesgar, pero arriesgar con confianza. Estos somos nosotros.
ataca la enfermedad, pero nosotros no somos esto. Y la enfermedad habitualmente se da acá, a veces se da en la mente. Pero nosotros tenemos todas estas dimensiones. ¿Para qué nosotros vamos a ser útiles en un ambiente hospitalario? Para comprender lo que no se enseña en las facultades. Y lo que no se enseña en la facultad, y yo se lo digo como médico, es que nosotros somos esto. Y cuando uno no entiende que nosotros somos esto, se queda solamente en la dimensión física y todo funciona con una medicina tecnificada que por muchos momentos nos parece muy fría y que a veces nos cuesta adherirnos y que crea la mayoría de las veces mucha desconfianza. Fíjense, si ustedes me preguntan, ¿y esto qué es? Esta es nuestra biografía, estos somos nosotros. Por eso sentimos que un acontecimiento como la muerte o la enfermedad, sobre todo cuando tiene mal pronóstico, nos cambia la vida, porque nos afecta en toda nuestra integridad como persona. ¿Cuáles son buenas herramientas? Entrenarse para esto. Mostrar cercanía, confianza y amor. Y escuchar empáticamente, escuchar activamente. Y a veces nosotros para escuchar algunas historias tenemos que dejar de pensar en nosotros, en nuestras cosas, en lo que tenemos que hacer, en el horario que nos cierra, a dónde tengo que llegar, de ahí para dónde voy. A veces es imposible, pero es conveniente que lo hagamos así. Por nosotros y por el enfermo. Como agente es muy importante que nosotros nos preocupemos, pero sin preocuparnos de él. Y a veces uno preocupa a los enfermos con comentarios. Ejemplo, ¿qué médico te ve? Fulano de tal. ¿Y qué te recomendó? Me dice que me va a operar. Yo consultaría a fulano de tal. Pediría tu opinión. ¿Está? Es muy común. Yo conozco una vecina que hizo el tratamiento que a vos te propone y casi la mata. Entonces, nos ocupamos del enfermo, nos preocupamos de él y de la familia, pero no damos opinión sobre el aspecto. Nosotros somos portadores de amor y esperanza. Todo va a ir. Confiar. Yo voy a estar al lado tuyo, yo te voy a acompañar. Cuando vos me necesites, yo voy a tratar de estar. Todos somos raros, todos. La enfermedad se instala en nosotros con nuestra forma de ser y es muy importante aguantar las rarezas que puede tener el paciente sin incomodarse. Puede ser de tipo cerrado, puede estar pasando por una fase donde está muy enojado, donde no nos quiere recibir, donde se enoja con la familia, aún con aquel que mejor lo cuida y más lo atiende. Ustedes me dirán, ¿eso es producto de qué? Del sufrimiento. Es el impacto que causa en nosotros. Si hay algo que produce el sufrimiento en nosotros es no entender. No entender por qué pasó, no entender cómo pasó y no entender por qué me pasa a mí.
Es muy importante no juzgar. Y esto es un poco, se llevan de la mano, ¿no? O sea, no juzguemos. O sea, tiene una biografía y está en un momento muy especial. Puede haber cosas de él que no nos gusta, forma de contestar, forma de dirigirse a nosotros, cómo nos mira, cómo nos recibe. Bueno, a ver. Eso es algo que nos va de a poco enseñando cosas. A veces los enfermos nos muestran nuestra fragilidad y eso hay que aceptar. Sobre todo cuando hay un enfermo que quiere recibir a lo mejor un compañero nuestro de pastoral, pero hay cosas que no nos quiere contar a nosotros. Está perfecto. El enfermo tiene derecho a elegir, aun quien lo acompaña en los peores momentos. Y eso nosotros tenemos que tener un corazón muy amplio y decir, bueno, perfecto, porque en definitiva el que me interesa sos vos. Y si eso te hace bien, ya está. Es muy importante hacer el bien, pero no que estén pendientes de nosotros o de lo que nosotros podemos entregar. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a tener horarios, muchas veces no vamos a poder hacerlo o no va a estar a nuestro alcance. Y recordar siempre que los principales cuidadores del enfermo, y por otro lado les corresponde, es la familia, son los seres queridos, o los amigos, o las personas que lo aman. No somos nosotros. Aunque a veces tenemos críticas por cómo lo cuida la familia. Pero siempre tenemos que volver a este punto de no juzgar. Recordar siempre que somos portadores de ánimo y de la esperanza. Tener una visión positiva y esperanzadora de ese momento. Aunque sea un momento de enfermedad, aunque sea un quiebre en la vida. Sacarlo de eso que el sufrimiento sume al enfermo. Hablarle de nuestras cosas, contarle lo que pasó a la parroquia, las cosas que pasaron con su nieto, que pasaron con nuestro nieto, compartir lo que hicimos el fin de semana, ver qué coincidencias tenemos con él, por ejemplo, la pesca, el fútbol. No hablar de pavadas permanentemente, pero tratar de sacarlo de ese silencio y de esa oscuridad en que lo sume la enfermedad. Podemos estar disponibles sin imponernos. No vos me tenés que llamar a mí. Lo que te diga fulanita, vos no te preocupes. Decile a tu señora que se comunique conmigo. Recordar que nosotros somos una pastoral. Somos un cuerpo. Por gracia de Dios, elegidos por Él. Y tenemos que actuar como cuerpo. No es conveniente el unipersonal en estos grupos. Es verdad que cada uno tiene su propio criterio, pero ese criterio se tiene que hermanar con el criterio del otro. Aunque no nos parezca demasiado bien, a veces tenemos que dejar que el otro haga su propia experiencia. Ponernos siempre al mismo nivel del enfermo. Ni más abajo, ni más arriba. Caminamos los dos juntos a un mismo nivel. Eso va a requerir de nosotros mucha humildad en muchas situaciones, sobre todo que no entendemos. Recuerden, esto es algo muy importante. Cada visita es una oportunidad de formación que nos permite captar los vericuetos del alma humana. El alma de ese enfermo, su vida es la que nos enseña a ser agentes pastorales. Nosotros podemos leer muchos libros, podemos leer muchos apuntes, hacer cursos, hacer talleres, pero el que nos enseña realmente y el que nos forma es el enfermo.
que está en la cama. Y esa biografía y eso que nos enseña es una gracia para nosotros, por lo tanto, siempre tenemos que aproximarnos con humildad y con respeto, sobre todo la realidad que están viviendo. Esto es un poco, la escucha empática es ponerse en contacto con la vida. Y la vida también es ese lugar donde nos descansamos, escuchamos, entendemos y respetamos. Nos puede gustar o no. Lo que no es conveniente es comparar. A veces uno tiene la tentación de decir, yo lo hubiera hecho de otra manera. Bueno, el silencio sigue siendo un recurso importante, como habíamos hablado. Gestos de afecto. A veces tenemos como una cosa de tocar a la gente, ¿no? Nos parece una exageración. Tocar a alguien, agarrarlo de la mano, pasarle la mano por la cabeza, acariciarlo, acomodarle el pelo. Pero son gestos de cariño, son gestos de amor. Que uno nunca los puede medir ni puede saber nunca qué alcance pueden tener en ese corazón. Y siempre esos gestos están concentrados en un corazón que se va a otro. La sonrisa es la gran abridora de puertas, la que abre puertas, la que abre corazones. Es la que le dice al enfermo, mira, acá estoy para acompañarte, vamos a caminar juntos. Ya habíamos dicho de no juzgar, de ser muy pacientes con el paciente, pero también con nosotros. No se olviden nunca de eso. Y cuando vean errores en ustedes, que va a haber y va a haber muchos, aprendan a perdonarse y a comprenderse. Esto no es fácil, pero tenemos todo el potencial para poder hacerlo y hacerlo bien. Confíen en eso. Y tengan iniciativa, o sea, desen la oportunidad. Aunque en algún momento ese paciente que dice, este paciente no es para mí, yo no sirvo para él. Evitar las frases hechas, esto es un mandamiento. Este tipo de frases. Cuando uno dice esto, Dios sabe a quién le manda la cruz, y este tipo de cosas, realmente son un puñal, y todo lo que es la dimensión espiritual, muchas veces entran en más confusión de la que está. Tenés que estar feliz porque Dios te hace participar de la cruz de Jesús. Y Él nos va a decir, yo no quiero la cruz. No me interesa. Y por otro lado, no la pedí ni la elegí. Entonces a veces cuando uno le dice algo a un enfermo, tiene que ser algo que tenga un poco de sentido, que tenga empatía, que sea esperanzador y que lo acompañe bien. Hay obstáculos cuando tenemos que escuchar a un enfermo y vamos a la visita, sí. Porque la escucha es un arma muy importante. Y estas son las cosas que se dan en nosotros que impiden tener una escucha que realmente nos acerque a la biografía y al corazón del enfermo. Sobre todo cuando estamos más preocupados por nosotros, por la forma en que nos recibió, cómo nos contesta, y también tiene mucho que ver cómo fuimos preparados a esa visita. Antes de visitar a un enfermo hay que conectarse con Dios en lo profundo del corazón y con el Espíritu Santo y decirle, ven conmigo.
segundos, no mucho tiempo, pero contactar con eso que es santo en nosotros. Ser superficiales, hablar permanentemente de la tota y la porota, de fútbol, de guandanara. No, porque a veces nos pasa, ¿no? Para ser uno que le da la impresión de que es simpático y de que lo va a sacar un poco de ese mundo que está en el enfermo. Y el enfermo a veces está diciendo, yo quiero hablar otra cosa, te quiero contar algo importante que me está pasando. Anoche no pude dormir por esto, por esto, por esto, por esto. Hay una idea que me está atormentando. Entonces, para iniciar el diálogo, lo superficial es una buena herramienta, pero no vivir hablando de lo superficial. Ya hablamos de no juzgar, ¿no? A veces hay cosas que por nuestra forma de ser o nuestra forma de vivir o por los conceptos que tenemos, que las cosas son blanco o negro. Y acá hay mucho gris, mucho cremita, mucho violeta, mucho fucsia, porque es la vida. La impaciencia. Nosotros a veces espontáneamente podemos ser impulsivos. Esa persona que vive metiendo bocado, que vive rompiendo a los demás, que no se puede quedar callada. Bueno, eso es algo que uno va a trabajar. Y tampoco tiene que cometer el error de decir, yo no sirvo para esto, por mi personalidad. No, porque todo se aprende y todo se educa. No se quiten la posibilidad de visitar a un enfermo porque a veces tienen esa característica. Y la otra cosa es vivir frecuentemente predicando en la visita. La preocupación permanente por la religiosidad. A veces hicimos 3, 4 visitas y vemos que el tipo no arranca. No, ni me hable de Dios. No quiero escuchar, porque a mí Dios me decepcionó, me abandonó. Bueno, tranquilo. ¿Por qué tranquilo? Porque eso es de Dios. Y Él sabe qué hacer con eso. O sea, nosotros también tenemos que poner dentro de nuestra humildad y nuestra docilidad, ponernos en manos de Dios. Y esa biografía también ponerla en manos de Él. Si es posible, anuncien siempre la visita, si pueden. El horario en que van a ir, que digan. Uno no se da ni idea, eso nos lo puede decir Paulina, cómo espera ese momento. Lo que significa para el enfermo nuestra presencia y que nosotros lleguemos. Si no podemos ir, también avisar. Hoy no puedo ir, pero voy a ir también. A veces nos encontramos con compromisos pastorales que tomamos, sin embargo no vamos, pero tampoco avisamos, tampoco buscamos a alguien que nos reemplace. Entonces esas son cosas para que después el grupo de la pastoral lo vaya revisando y vayamos definiendo qué nos impide poder caminar bien por ese lado. La visita puede ser muy larga, a veces cansa del enfermo y de la familia, o muy cortita. A veces breve y muy fructífera. Y otras veces el enfermo mira el reloj y dice, ¿cuándo será este tiempo? En ese ida y vuelta con el enfermo, en esa amistad que Dios nos permite hacer, y unir nuestra biografía con la de Él, es muy importante cómo nos evangeliza el enfermo.
Después vamos a ver por las etapas que pasa el enfermo, que es lo último que vamos a ver. ¿Por qué vemos estas etapas? Para que uno sepa cuál es el recorrido del sufrimiento en nosotros. Y que si vamos y el enfermo está atravesando determinada etapa, no nos sorprende. Pero la mayoría de las veces, mucho más lo que nosotros recibimos que lo que damos en la visita. Y es muy importante decir, ciudadanos, ¿saben por qué? Porque en general el enfermo, la concepción que tiene de él y que el sufrimiento le da, y por la presencia de la enfermedad le da, es que no sirve para nada, que dejó de ser lo que era, que no tiene utilidad, que lo único que da es trabajo, perdió la autonomía, no es más persona, me tienen que cuidar, me tienen que lavar, me tienen que bañar, me tienen que limpiar la cola, me hago caca encima, me orino. Entonces, es muy importante confirmarlo como persona, como digno, no solamente de nuestro amor, sino también del amor de la familia. Aunque eso a veces se plantea en una situación difícil. Es muy importante decirle en algún momento, vos también me hacés mucho bien. Me hace bien venir a verte. Me hizo muy bien rezar juntos. Me hizo muy bien cuando compartimos aquel comentario. Esto que me contaste vos de tu vida me enseñó mucho a mí también. Dos conceptos importantes: incorporar a la comunidad parroquial del enfermo que pertenece a esa comunidad. ¿Por qué? Porque el enfermo es el verdadero agente pastoral. Hay gente que venía a misa, que colabora mucho con la parroquia, que ahora está enferma, que no puede venir, que está imposibilitada, que necesita a alguien que vaya a hablar con él, que vive solo. Muchas veces los enfermos no se cocinan, tienen dificultad para higienizarse. Entonces, la comunidad, cuando se entera de eso, es muy importante que entre todos, no lo digo solamente la pastoral de la salud, porque el secreto de la pastoral de la salud está unida también a las otras pastorales. Están unidas Cáritas. Nosotros también vamos a acompañar a gente que es familiar de una catequista y vamos a estar unidos a catequesis. Y es muy importante saber los límites de uno. Cuando yo algo no sé hacer, por ejemplo, no sé abordar un duelo, veo a alguien que puedo decir. Por eso que las pastorales tienen que estar todas unidas, tienen que ser una pastoral. Somos una comunidad parroquial, no somos compartimientos estancos. Uno hace una cosa, nosotros no nos ocupamos de esto. Nos ocupamos todos de todo. Si yo te puedo dar una mano en Cáritas, te voy a dar una mano en Cáritas. Lo último. Ya hablé demasiado, ¿qué ves? 9 menos 10. Están autorizados para hacerme así. Ya no me. Bueno, estas son las etapas psicológicas del enfermo. Nosotros podemos caer en cualquiera de estos periodos. Hay una primera etapa que esto se puede dar religiosamente en todos los enfermos, no. ¿Por qué? Porque a veces la vida nos hizo alcanzar un nivel de madurez que nos permite abordar y elaborar las cosas que nos tocan de otra manera. Primera etapa, negación o rechazo. ¿Para qué sirve la negación? Para atenuar el dolor, el impacto. Esto no es verdad.
Esto no me está pasando a mí. Este informe que me dieron seguramente es de otro enfermo. No es mío. El enfermo, el médico que me trata no sabe nada. Mejor consultemos a otro. Negamos, tratamos de escapar. Todas las emociones y todos estos sentimientos cumplen una función, que es la de atenuar el dolor que nos produce el sufrimiento de la noticia. Cuando lo confirmamos aparece la ira y rebeldía, porque esto que se dio en la primera etapa que yo negaba, se empieza a reflejar en mi cuerpo. No tengo ganas de comer, tengo dolores, empiezo a adelgazar, no me puedo levantar de la cama, estoy débil. Y a veces se enojo de esa rebeldía con la enfermera, con el que lo viene a visitar, con el familiar. Y a veces nosotros vamos a la cama del enfermo y el enfermo dice, mire, le quiero decir que me siento muy mal porque yo reacciono con mi esposa, y mi esposa me lava, me cocina lo que yo quiero, me atiende, me da la medicación, y sin embargo yo ayer le insulté, la hice salir de la pieza, ella se puso a arreglar. O sea, eso es algo que es propio también del sufrimiento y de algo que no se puede asumir. Esto me está pasando a mí. Preguntarse por qué a mí era lo que hablábamos recién, ¿no? Es el no entender qué está pasando. Cuando se empiezan a acomodar en esto, aparece el periodo de pacto y negociación. Cuando ya no tenemos salida, empezamos acá con lo mágico. Empiezo a hacer pactos con la Virgen. No tengo fe, pero le pido a la Virgen. Mira, acá aparecen mucho las novenas, aparecen mucho las peregrinaciones. Si vos me curás, yo te prometo que voy de rodillas desde la puerta hasta el altar. Que rezo la novena y el rosario todos los santos días, mañana, tarde y noche, pero curame. Uno podrá decir, bueno, pero eso de pactos con Dios parece algo muy mercantilista. Bueno, pero es lo que le sale. Es lo que puede hacer con lo que le pasa. Cuando esto tampoco vemos que es una realidad, empieza a aparecer el decaimiento, la tristeza, no tanto la depresión. No es una depresión, es una depresión reactiva. Es una depresión frente a la impotencia, frente a las cosas que no se van a poder vivir, frente a los planes del futuro que habíamos hecho y que no se van a poder vivir ni cumplir. Y eso nos causa tristeza. ¿Por qué vemos esto? Porque nosotros podemos caer en cualquier etapa. Cualquiera. ¿Y por qué hay que conocerla? Para ver cómo nos podemos ayudar. Acá va a haber mucho silencio, porque está triste, va a haber mucho llanto, y acá también va a haber mucho abrazo, mucho agarrar la mano, mucho decir que yo estoy al lado tuyo. Quédate tranquilo, no te vamos a abandonar. Y después de un periodo de esto que es variable, porque esto tampoco se mide con el tiempo, aparece la aceptación. ¿Todos los enfermos aceptan? No. No todos los enfermos aceptan. No todos. Algunos llegan a esta etapa y otros no. A veces un poco apoyado por la familia, tenés que pelear a la enfermedad, hagamos lo imposible, tenés que salir. Entonces, ¿qué pasa? El enfermo, muchas veces nosotros lo entrevistamos, está entre la espada y la pared. Cuando está con nosotros y no está la esposa ni los hijos, nos dice, estoy cansado.
No quiero saber nada. Pero ¿cómo no vas a querer saber? Vas a ver que vas a salir. Entonces, acá es donde nosotros debemos ser muy cautos. Escuchar un lado y escuchar el otro. Escuchar al enfermo y empezar un trabajo con la familia para poder aceptar esta realidad que nos toca vivir. Y ahí es donde empieza todo el trabajo para acompañar lo mejor que podemos una calidad de vida que él se merece. Importante acompañarlo para que descubra el sentido cristiano del sufrimiento. Hay cosas que son frases hechas. ¿Esto de quién es? De Dios. Yo lo puedo. O sea, explicarlo para que se incorpore, para que se asuma, para que se elabore y para que realmente cambie el corazón. Esto es de Dios. Como agente pastoral es muy importante saber el límite de Dios. Tampoco es cuestión de decir, mira, de esto vamos a hablar otro día. Sí le podemos decir, contame, ¿qué pensaste? Y ahí nos contará él cuál es su concepto de Dios, del sufrimiento y de cómo lo ayudamos. Como resumen de todo esto, yo les digo que esto es una gracia. Acompañar a un enfermo es una gracia. Y es un regalo de Dios. Porque acompañar a los enfermos es aprender y madurar mucho del sentido de la vida, de lo existencial, y nos va a formar mucho como personas, como cristianos. Por eso que yo siempre digo, aunque ustedes entren a una habitación y digan, este enfermo no lo puedo cuidar, no es para mí, porque está más loco, mirá que dense una oportunidad. Dense una oportunidad, anímense. Es insospechado el potencial que uno tiene, pero que no es de uno, es de Dios. Entonces, animarse a ser instrumentos es un hermoso desafío. No les voy a decir más nada porque creo que las palabras ya hablan demasiado. Yo como médico, ¿por qué les insisto en esto? Porque yo me di cuenta muy tarde de esto. Porque en la facultad no se enseña. Entonces, después de muchos años de haber hecho terapia intensiva, me di cuenta de todo el tiempo que había perdido. Cuando me di cuenta de todo el tiempo que había perdido, cuando no conocía a Jesús. Ustedes que ya lo tienen, dense la oportunidad. Bueno, nada más.